ceder pará, te voy a ceder, para un cachito. Permiso, solicitar, preguntar en inicio, chat, no logran, ocultar, informar, permitir grabar, ¿qué más? Solicitar, bueno, creo que vas a poder manejarte. Cualquier cosita igual estoy yo acá, así que no hay ningún problema. ¿Vas a utilizar el power que tenemos o vas a utilizar otro power? Ah, bueno, bárbaro. Bueno, no hay ningún problema. Bárbaro. Chao, hasta luego. Bueno. Bueno, buenas tardes, buenas noches, si no, a todas y a todos. Bienvenidos a este nuevo comienzo de clases virtuales. Vamos a seguir, frente a esta situación de pandemia, vamos a seguir bajo esta modalidad. Lamentablemente no los puedo ver de forma presencial como es habitualmente, que me gusta hacer un poco una presentación, que cuenten un poco las expectativas de la materia y todo este tipo de cuestiones que en la virtualidad se nos hacen un poco más difíciles, pero siempre está disponible el chat por si necesitan hacer algún tipo de consulta y tratamos de ir haciéndolo. Así que bueno, yo voy a pasar vamos a arrancar con una presentación. Ustedes en el campus virtual, nos vamos a manejar siempre en el campus virtual. Tienen otra presentación también, que es de la clase de la mañana, son presentaciones similares, con prácticamente los mismos contenidos. Esta es una clase introductoria porque hoy es el primer día, es contarles de qué se trata la materia, los temas que están en los capítulos, cuándo vamos a hacer los parciales y ese tipo de cuestiones. Ahí estamos. Bueno, primero presentarme, mi nombre es Silvina Mochi, soy licenciada en Economía, egresada de esta universidad también. Vamos a estar trabajando en este cuatrimestre con el profesor Núñez Palacio, con el resto de los profesores también, así que nos van a ir viendo en distintas clases. Nosotros nos manejamos de esta manera en función también de las temáticas y de las especialidades de los profesores. A ver, esperen que necesito compartir. ¿Qué tal? Buenas noches, sí, profe. Sí. Necesito transmitirle que a muchos compañeros le está dando error en la clave para ingresar en Zoom. Con respecto a esta clase de DNI impar, le está dando a muchos el error con respecto a la contraseña. Silvina, perdón, sí. Silvina, puede ser que estén entrando con la invitación de la mañana, tienen que entrar con la invitación de la tarde, de la noche, perdón. Claro. Tienen que entrar con la invitación de la noche. Es muy importante que se fije el horario. Hay dos clases de Zoom que se convocaron, una a la mañana, a las 9 de la mañana, y otra clase de Zoom a las 19. Entonces tienen que entrar con la clase de Zoom de la tarde, porque si no, obviamente, la primera no, ya fue. Exacto. Que se fijen que dice 7 p.m., porque primero está la de la mañana y después sigue el... Voy compartiendo.
Profe, Sí. le hago una consulta. ¿Hay que poner el DNI, nombre? ¿Que están todos subiendo el DNI y el nombre al chat? No, nosotros tenemos un registro igual de ustedes, tenemos los listados con los DNI, así que no se hagan problema. Muchas gracias. ¿Están ingresando? ¿Saben si están ingresando los compañeros? No, siguen con el mismo inconveniente. No les aparece la distinción esta de las invitaciones por horario, que es lo que me están Pero comentando. eso está en el campus virtual, en el aula. Primero figura la clase de la mañana, el link, y después más abajo la clase de la noche. Voy a tratar de ver si lo encuentro como para mandarles una foto. Consulta, profesora. El primer parcial dice el 30 del 10 y nosotros teníamos fecha el 18, el viernes que viene. Perdón, profesora, me parece que hay una equivocación. Yo acá estoy viendo, nosotros somos la Facultad de Lomas, Economía Política, y estamos viendo que está mal, me parece, la clase. Está mal el link, me parece. A ver. Dice Facultad de Ciencias Veterinarias. Sí. Sí, hay muchos alumnos de hubo una equivocación en los links, eso es lo que estoy viendo. Por eso está la confusión del 18, mil disculpas. Ah, bien. Ah, claro, sí, yo también estoy en economía política, no sabía, disculpe, entonces salimos lo que no corresponde. Sí. Perfecto. Bueno, gracias. Chao. Chao. Ay, Silvina, qué cosa rara esto, ¿eh? Y son las cosas que pasan en pandemia con la tecnología. Claro, cuando vieron veterinaria salieron, se asustaron. Bueno, ahora Buenas tardes, estamos... profesora. Antes de volver a interrumpir, quería pedirle, por favor, si puede grabar la clase para los compañeros que no pudieron asistir, que me pidieron, por favor, si le podía preguntar. Gracias. Sí, se puede. Vos decís grabar la voz, se puede grabar, no hay problema. Disculpen, Sí. tengo una consulta. Gracias. Sí. Hola. Sí. Esto entonces están mal los links. Esto es veterinaria, ¿no es economía política de Lomas? No. Muy bien, muchas gracias. Amor, estás viendo una pantalla que dice veterinaria. Okay, ¿Alguien más? Salimos. Hay una confusión con el link porque yo también soy de Lomas de Zamora. Y ingresé con el link que está en la pantalla del aula virtual. Entonces salimos los de Lomas. Sí. Consulta, los que decían que saltaba error, ¿eran alumnos de veterinaria? No eran de otra facultad, me parece que se colgó, no sé. Ah, bueno. Bueno, podemos entonces comenzar. ¿Entraron todos al aula virtual ya? ¿Arrancamos nomás? Bueno, ¿cómo es la modalidad? O sea, se van a hacer, como es habitualmente, 2 parciales que van a ser virtuales. La modalidad, digamos, el cuatrimestre pasado fue multiple choice. Podemos ver quizás de tomar no solo multiple choice, sino alguna alternativa más. Se van a hacer también 2 test de diagnóstico, que nosotros les vamos a dar la fecha, y ustedes van a poder saber, es como para ir teniendo ustedes un prediagnóstico, vamos, previo a lo que es el parcial, y después, por supuesto, lo que es la fecha de recuperatorio, que es al final. También la materia cuenta con 4 trabajos prácticos, eso ustedes lo encuentran en el aula virtual, pero me gustaría hacer igual un repaso con distintas fechas.
para presentar estos trabajos. Uno de los primeros trabajos es sobre cuestiones más de sociedades, de todas las cuestiones más de tipo administrativas, por eso es que van a ver mucho de la normativa. Está a cargo de la profesora Claudia Fernández. Para cada trabajo, como ven, también acá en pantallas, va a haber foros para que ustedes puedan sacarse las dudas, si tienen dudas de, bueno, de responder alguna pregunta, de cómo plantearlo, etcétera. Va a haber foros específicos. El segundo trabajo práctico está a cargo de los profesores Guillermo Arcioni y también del profesor Tazzara, Marcelo Tazzara. Es sobre el mercado de Liniers. Habitualmente se hacía la visita al mercado, pero bueno, dadas las circunstancias, es un trabajo de tipo teórico. Y después el tercer trabajo es sobre el sector agropecuario, también a cargo de, bueno, en este caso del profesor James Mazzini, y la corrección a cargo de Marcelo Tazzara. Y por último, el trabajo de proyectos de inversión, que en realidad es un trabajo que se va elaborando a lo largo del cuatrimestre, está a cargo del profesor Núñez Palacios. Acá estamos. Y otra parte también del equipo de la cátedra, la profesora Lorena Pena, y también el profesor Guillermo Arcioni y la profesora Claudia Fernández, que van a estar trabajando también en los foros para algunas consultas. Este es un trabajo grupal, es un trabajo que se puede hacer de hasta, dice 4 personas, pero puede ser hasta 5 personas, si lo consideran. Eso también nos parece bien que sean 5 personas. Bueno, estos son los distintos trabajos. Son trabajos que son obligatorios y es necesario tenerlos entregados y aprobados, además de los parciales. Bien. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de este curso? Esta es una materia que nosotros habitualmente sabemos que no es de las favoritas quizás de los alumnos, porque la realidad es que es bastante distinta a la que ustedes están acostumbrados a estudiar. Nuestra idea es que ustedes se lleven, por supuesto, los conocimientos básicos de lo que es la macroeconomía, la microeconomía. Por eso el objetivo es incorporar nociones básicas de economía, pero al mismo tiempo tener las herramientas básicas como para, al momento de pensar y mirar la coyuntura, tener una idea de lo que son determinados conceptos de la economía. Y además, obviamente, introducir al alumno en todos estos conceptos básicos, pero porque a la larga, quizás ahora no lo ven tan claramente, pero quizás más adelante, en la medida que ustedes van avanzando en la carrera, van a ir viendo lo que son los distintos sistemas productivos, las distintas producciones. Bueno, eso está acompañado de muchos datos económicos. ¿Cuánto se produce? ¿Cuál es el costo de producción? ¿Cómo se vende? ¿Dónde se vende? Si se vende internamente. Disculpe, profe. Si se vende... ¿Sí? Acá en el chat dicen que hay gente esperando para entrar a la llamada. Ah, bien. Ahora vuelve el profesor Núñez y ya acepta el ingreso. Ahora le aviso. Gracias. De nada. Bien. Bueno, entonces, esto es como un objetivo básico, digamos, de lo que es la materia, ¿no? ¿Cuál es el temario? Hoy lo que vamos a ver son nociones básicas de economía, y próximamente es como que la materia está dividida en dos partes, una parte más de la microeconomía y otra parte de la macroeconomía. La primera parte, que es nociones de economía, como vamos a ver hoy, las nociones básicas. La siguiente clase es sobre los temas de mercado, lo que es la oferta, lo que es la demanda, los movimientos de las curvas. Esta es una clase muy importante, la de mercado, porque lógicamente es un tema clave de la parte más de la microeconomía. Y un actor que es fundamental cuando hablamos de la micro es la empresa. Entonces se ve la función de producción, los costos, los tipos de empresa.
De la mano de esto, otra de las clases que se ve con especialistas que han trabajado con estos temas, como es Claudia Fernández y el profesor Tazara, lo que es una organización, cómo son los procesos administrativos. Por eso uno de los trabajos prácticos está orientado a esto. Y después otra de las clases es más aplicada a lo que es el sector de la veterinaria, entonces se analiza lo que es un casos específicos, digamos, de lo que es la gestión en establecimientos veterinarios con estrategias comerciales. Esta es toda la parte más micro, pero después tenemos toda la parte más macro, de introducción a la macroeconomía, donde tenemos sector público y privado, el sector agropecuario, que eso viene a ser más meso, lo que es el sector monetario, y lo que es después, las últimas dos clases están dedicadas a lo que es proyectos de inversión. Que eso, hay una clase introductoria y después una clase más de desarrollo. Entonces, como vemos en este gráfico, ¿qué es lo que encontramos acá? Nosotros encontramos como distintas instancias de estudio dentro de lo que es la economía. Lo que es la microeconomía, que como ven ahí, vemos los temas de oferta, de demanda. Hoy vamos a ver lo que es una frontera de posibilidades de producción, esto de que dice FPP, tipos de mercado, función de producción, costos. Bueno, ustedes van a encontrar en los libros también la conducta del consumidor, lo que es la elasticidad. Y eso es más a nivel de las empresas. Pero después nos vamos más al nivel meso, que son los aspectos más sectoriales, en este caso el sector agropecuario. Cada uno de los, dentro del sector pecuario, hay un mundo, porque no es lo mismo el sector del ganado vacuno que el sector del ganado porcino, que lo que es el sector del ovino. Cada uno, digamos, tiene sus distintas estructuras, sus distintas características, no es lo mismo la crianza, digamos, del desarrollo y de lo que es una vaca, de lo que es un cerdo. Después, los temas también que a veces influyen, como cuestiones climáticas, agroclimáticas, la historia misma de los sectores, la historia económica, digamos, que acompaña a estos sectores, qué tipo de innovaciones, cómo son los mercados en estos distintos sectores. Bueno, eso va variando. Y después cuestiones más macroeconómicas. Cuando hablamos de la macro, son los grandes agregados de macroeconómicos, el sector público, el sector privado, las exportaciones, las importaciones, la inflación. Bueno, todo eso es más a nivel macro. Y estos son los sistemas de producción, como les comentaba. Son diversos, o sea, cuando miramos esta figura con distintas producciones pecuarias, no es lo mismo la producción del conejo, que la producción de las abejas, que la producción avícola, que la producción del ganado vacuno. Salud. Bueno, cada una de esas producciones va cambiando. ¿Qué es importante de todo esto? ¿Por qué puntualizo las producciones? Porque insisto en que a veces es como que cuando se piensa en economía, muchos alumnos es como que dicen, no, pero es una materia bastante distinta a la que tenemos en otros. Es una materia que es interesante tenerla, más allá de, obviamente, que por más que esté hablando una economista acá frente a esta clase, en realidad ustedes, a todos nos atraviesan las cuestiones económicas. Y el día de mañana ustedes tengan la salida laboral que tengan y profesional, van a estar atravesados por la economía. Así quieran dedicarse de manera independiente a tener su propia empresa, ya sea una clínica veterinaria, dedicarse a la producción de determinados animales. Entonces, ahí van a surgir una serie de cuestiones, mismo hasta trabajando en la función pública, en lo que es la gestión pública, no sé si trabajan en el SENASA, si trabajan en el INTA, si trabajan en una universidad, todos estos actores somos parte de la economía. Y vamos a suponer que quieren tener un emprendimiento, que quieren tener su propia producción, o que trabajan, ¿no?, como empleados, como profesionales, como expertos en una empresa. Bueno, hay que tener idea de, cuando se habla de una empresa, bueno, ¿a qué se dedica esta empresa? ¿Qué productos tiene? Y después, ¿qué inversiones hay que hacer? Pero mismo desde el Estado, ¿qué inversiones hay que hacer? ¿Cuánto se recupera de esta inversión? Uno dice, bueno, yo quiero producir X cantidad de cabezas al año. Bueno, ¿qué necesito para producir, no? ¿Cuánto voy a ganar con todo esto? ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es el costo de oportunidad? Es decir, si yo, ¿cuánto pierdo de esto? ¿Cuánto gano de todo esto? Y ahí hay que tener todo un conjunto de variables económicas a evaluar para ver si es efectivamente conveniente o no.
por eso es que nos quedan atravesados, digamos, todas estas distintos niveles económicos, micro, meso, macro. Como verán, ahí vemos producciones de cerdo y uno puede decir, bueno, es la producción de cerdo, estamos preocupados qué alimento le damos al cerdo, cuánto tiempo tiene que estar, cuál es el destete, en cuánto tiempo le sacamos las crías, bueno, después hacia dónde va y dónde se vende, es una venta directa, es venta a mercados minoristas, es venta a grandes cadenas de supermercados, es venta al exterior o nos quedamos solamente en Argentina vendiéndolo. Al lado vemos una clínica, por ejemplo. Bueno, acá los costos son otros, el equipamiento es muy importante, los recursos formados, etcétera, ¿no? Y así con las distintas producciones. Entonces vamos a estar en la cuestión más micro del costo, de cuánto producimos, etcétera, en cuestiones que son inherentes a los sectores, ¿no? Bueno, el sector avícola tiene determinadas normativas para exportar, el sector porcino tiene otras tantas, el sector de la medicina veterinaria tiene toda una serie de reglamentaciones también de normativas, y a nivel macro vamos a estar atravesados por una serie de cuestiones. Si se devalúa la moneda respecto del dólar y estos productos se exportan, se ven beneficiados. Si los aumentan, si todos los insumos que necesitas son importados y aumenta el dólar respecto del peso, vas a estar perjudicado. Entonces fíjense cómo distintas variables a distintos niveles van a estar influyendo en este día a día. Y estas son un poco, digamos, cuando uno mira cuáles van a ser, digamos, dentro de las funciones, digamos, del profesional en veterinaria, hablamos de áreas de aplicación, la medicina veterinaria, como veíamos ahí, diagnósticos, prevención, control, tratamiento de enfermedades. Todo esto es muy importante hoy en día si lo pensamos en términos económicos, en términos de salud, ¿no? En términos de sociedad también, sistemas de producción, plan de operaciones, normas adecuadas para cumplir el bienestar, control e inspecciones, etc. Y esto es un análisis de mercado donde nosotros, o sea, ¿por qué cuando hacemos cualquier análisis de mercado, pero esto nos pasa hasta en el día a día, digo, no sé, vas a cambiar el auto y te pones a mirar, bueno, ¿cuánto es el precio? ¿En qué condiciones están los autos que se ofrecen? ¿Qué es lo que más te conviene? Bueno, todo esto en economía abarcan todas estas temáticas, ¿no? ¿Cuál es la estructura de la oferta? ¿Cuál es la estructura de la demanda? Eso se va a ver en detalle, obviamente, la semana que viene. ¿Sí? La interrumpo un minuto. ¿Van a subir estas diapositivas? Porque las que están en el aula virtual no son estas, para saber qué tanto tenemos que tomar. No, eso, a ver, tengan en cuenta que esta es una primera clase, ¿sí? Y esto que yo les estoy diciendo en esta primera clase es un poco de contexto. Esto que están viendo acá no está en el Mochón y Becker tal cual. Yo se los estoy dando porque es un poco hacer una introducción a la materia sin necesariamente venir y copiar y pegar todo lo que diga el Mochón. Es algo de contexto. No se preocupen, estas filminas yo las voy a colgar hoy mismo y van a estar. Y también están otras que son las de la mañana, así que ustedes les sirve, ambas presentaciones son de tipo de resumen, les sirve de referencia. Todas las clases van a estar colgadas, así que en eso también quédense tranquilos que los PowerPoints se cuelgan en el aula virtual, la bibliografía también, el profesor Núñez Palacio había estado poniendo la bibliografía que es tal como se indica en el aula virtual, pero lo que ocurrió es que hubo un problema y ahora no estaba figurando. Algo muy importante que me olvidé de mencionarles, perdón. El libro de cabecera es Mochón y Becker, que lo van a tener en formato electrónico. Pero también se suman algunos apuntes a veces. Algún material adicional, no es la idea estar cargándolos de mucha bibliografía, pero sí algún que otro apunte, sobre todo en aquellas clases que no están en el Mochón y Becker, como las específicas del sector de la clínica veterinaria, del establecimiento veterinario, como es, bueno, la parte de legislación de toda la cuestión más administrativa, hay un apunte, las filminas que se presentan de las cuestiones organizacionales, bueno, eso está también en el aula virtual. Es decir, volviendo un poco a esto, ¿no? Una cuestión que es clave es
cómo viene la oferta, cómo viene la demanda. Ustedes dirían, bueno, vamos a producir en este sector porcino, ¿no? Bueno, ¿cuántos productores hay de cerdo en Argentina? ¿Dónde están ubicados? ¿Y quiénes compran cerdo? Hasta hace un tiempo atrás era poca la demanda, ahora empezó a aumentar, año a año fue aumentando la demanda de carne de cerdo, ¿no? Ahora, ¿qué productos similares hay? Y bueno, están las carnes de pollo, está también la carne vacuna, los pescados, o sea, hay otros bienes que son sustituibles por este tipo de carne. ¿Y quiénes son los competidores? Y bueno, ¿cuántos productores compiten? ¿Y tienen mejores carnes que las que ofrezco? ¿El animal tiene mejor genética, por ejemplo, que el que estoy por ofrecer? Y cuando pensamos en los competidores, no solamente es en Argentina, sino también en Brasil, que se produce, y cómo es la carne de cerdo en Brasil, y cómo es la de Chile, porque también son competencia ante las importaciones. ¿Y cuáles son las ventajas competitivas? Bueno, nuestras tierras son más fértiles, nuestra genética es mejor, nuestros climas más adecuados. Bueno, ahí, saliendo de estrictamente lo pecuario, lo agrícola es más claro, digo, ¿no? Cuando uno piensa y dice, bueno, ¿por qué producir vino en la zona de Cuyo? Y bueno, porque se dan las condiciones agroclimáticas en mejor medida que lo que puede ser producir en la provincia de Buenos Aires. En estas cuestiones tan atadas a los recursos naturales, siempre el recurso natural es un aspecto clave en estas ventajas. Y bueno, todo lo que es relacionado a quiénes van a comprar, quiénes son los clientes, son necesidades insatisfechas, cuál es el mercado potencial, existe un mercado potencial, se necesitan alianzas estratégicas, bueno, cuál es la estructura de los costos, dónde están los proveedores, cuáles son sus características, ¿sí? O sea, el proveedor, bueno, en este caso de la carne porcina, ¿quién es el proveedor? Y bueno, un 80% es para maíz, entonces, de la alimentación. Entonces, bueno, Argentina es productora de maíz, entonces no es un problema tan grande. Pero en otros casos, por ejemplo, mucho de lo que se exporta de Argentina a China en ciertas exportaciones es para la alimentación de los cerdos, por ejemplo. Bueno, estas son algunas cuestiones generales como que estoy presentando así, pero hacen a que cuando nosotros pensamos en economía y pensamos en determinada emprendimiento o determinada empresa de cómo encarar todas estas cuestiones, y esto lo podemos ampliar al nivel sectorial y decir, bueno, cómo son los costos a nivel de todo el sector, cuáles son los clientes de los distintos productos, etcétera. Bueno, esto también se puede llevar a un nivel más meso. Pero la gran pregunta siempre de todas estas cuestiones es, bueno, a ver, ¿cuáles son las estrategias posibles de todo esto, no? ¿En qué nos conviene tener liderazgos? ¿En costos? Bueno, Argentina es buena, o sea, cuando uno piensa en el precio de los cerdos, bueno, ¿tenemos niveles de productividad similares a Brasil y a Chile? No, ellos tienen mejores niveles de productividad, entonces eso influye en los costos, ¿Y cuál es nuestra diferenciación? Bueno, la calidad de la carne puede ser. O tecnológicamente hablando, bueno, toda la etapa de los procesos está tecnificada, o la segmentación. Yo di un ejemplo acá de lo que es producción porcina, pero nosotros esto lo podemos llevar a cualquiera de los mercados y de productos. Bueno, ahora, ¿qué es la economía? Cuando pensamos en economía, acá ya sí nos remitimos más a lo que es el libro de Mochoni Becker, es el que administra un hogar, dice, ¿no? Entonces, nos estamos yendo, digamos, a un concepto de economía bien doméstico, por decirlo de alguna manera, y nos vamos al caso de un hogar, ¿no? O sea, ¿quién toma las decisiones en un hogar? ¿Quién realiza cada tarea? ¿Qué recibe cada miembro del hogar a cambio de las tareas que realiza? Nosotros acá estaríamos ya pensando en, bueno, en una sociedad, quiénes son los que trabajan, qué reciben a cambio de su trabajo, por ejemplo, y que además en cualquiera de los hogares hay que distribuir distintos recursos escasos, y para eso hay que contar con distintas capacidades y hay que resolver necesidades a cada uno de ellos. Entonces, ¿qué tenemos? Necesidades humanas. ¿Qué son esas necesidades? Tenemos distintos tipos de necesidades. Cuando nosotros pensamos, si nos retrotraemos a la historia y pensamos en la historia de la humanidad, uno dice, bueno,
en los primeros años de la historia de la humanidad, en los hogares, bueno, había una persona que salía y como había necesidades como son los básicos de la alimentación, por ejemplo, había una persona que se ocupaba de abastecer en el hogar la alimentación. En la medida que va avanzando la sociedad y la civilización, van surgiendo nuevas necesidades. Como ven acá, necesidades humanas quedan diferenciadas, por ejemplo, del individuo, como son las naturales, las más básicas como la alimentación, las sociales, como dice como ejemplo la boda, pero hay muchas otras reuniones, cuestiones sociales, como los eventos sociales, como las salidas de lo que es un club, lo que es un cine, lo que es, bueno, distintas alternativas como son las de la sociedad, ¿no? Las colectivas, como es la necesidad de tener transportes públicos, como un autobús, como un tren, como un bus de larga distancia. Las públicas, como es la seguridad. También se las denomina primarias o secundarias. Una necesidad primaria es contar con alimentos, contar con un techo, contar con agua potable, contar con luz. O sea, hace muchos años contar con luz. Y después contar con todas las necesidades básicas satisfechas, en definitiva. Pero después tenemos otras necesidades que son de tipo secundaria, que pueden ser, por ejemplo, el turismo, puede ser, por ejemplo, como contaba, ir al cine, ir a un club, ir a cenar a un restaurante. Bueno, esos son necesidades más de tipo secundaria. Bueno, entonces ya hablamos de las necesidades. Y para satisfacer esas necesidades, ¿qué se necesita? Y se necesita contar con bienes. ¿Qué es un bien? Es todo tipo de medio capaz de satisfacer una necesidad del individuo y de la sociedad. ¿Y qué tipos de bienes podemos tener? Bueno, ustedes van a encontrar en el libro que hay distintas formas de clasificarlos, ¿no? Pueden ser libres, pueden ser económicos, de capital, de consumo. Un bien de consumo, por ejemplo, es un paquete de galletitas, pero un bien intermedio es la harina que se utilizó, por ejemplo, para hacer estas galletitas. Hay bienes que a veces cumplen, cumplen como un bien intermedio, otras veces como un bien final, ¿no? Un bien de consumo, como puede ser la harina. Así como uno va al supermercado y la compra como un bien final para ir a su casa y hacer una torta, para otros es para una panadería, para un comercio que se dedica a la panificación, es un bien intermedio. Están los durables, están los no durables. Los bienes de capital, que nosotros los distinguimos más con lo que es el equipamiento, la maquinaria. Entonces, como ahí verán, hay distintos tipos de bienes y se van de esa manera así clasificando. Y después estamos hablando de, así como las necesidades se satisfacen con los bienes, también para poder producir esos bienes y servicios también, se necesitan recursos económicos, factores productivos. ¿Qué factores productivos? Bueno, en cualquier libro de economía ustedes van a encontrar 3 factores productivos. Los recursos naturales, que pueden ser renovables o no renovables. Acá tenemos, por ejemplo, la tierra, el agua, todo ese tipo de recursos. El trabajo y lo que es el capital, vinculado a todo lo que es equipamiento, a todo lo que es más relacionado con la parte física. Y algo que acá está faltando, pero que sí se considera también, es la tecnología. Cada vez más, la tecnología en ese sentido es uno de los factores productivos que cada vez más influyen en todo esto. Y en una sociedad, al igual que en un hogar, se toman diferentes decisiones, ¿no? O sea, cuando nosotros pensamos en un país, por ejemplo, una de las grandes preguntas, bueno, es ¿quién trabaja, quién no trabaja? ¿Quién produce, por ejemplo? ¿Qué bienes se producen? ¿En qué cantidades hay que producirlos? ¿Y con qué recursos económicos, de tierra, capital y trabajo, ¿no? De factores productivos deben ser usados para todo esto? ¿Y a qué precio se venden? Entonces vamos a suponer que nos conformamos de un día para el otro en un nuevo país. Y entonces decimos, bueno, ¿y ahora de qué vamos a vivir? Bueno, vamos a suponer que decimos, nosotros nos vamos a dedicar, no sé, como fue en algún momento Argentina, bueno, nos vamos a dedicar a la producción de carne vacuna, pero al mismo, ¿sí?
perdón que la interrumpa de vuelta, pero todavía hay compañeros que no pudieron entrar. Sí. Espérenme un segundo que hago un llamado a ver si... Dale. Yo lo que les voy a pedir, en la medida de las posibilidades, traten de ser bastante puntuales, porque como el profesor me habilita el Zoom, nosotros, él puntualmente se ocupa de todo lo que es el Zoom, tratemos de ser puntuales, así él se queda un rato esperando y después se retira por un momento. Aguanten un segundo. Vamos a... Bien. Sí. Entonces, ahora seguramente viene el profesor. Vamos a continuar. Por suerte igual tenemos las grabaciones, así que esta primera parte van a poder igual escucharla. Como mencionaba, nosotros tenemos en un país esta decisión, por ejemplo, de decir, bueno, nosotros nos vamos a dedicar a producir carne, pero también vamos a producir otro tipo de productos, no sé, vamos a producir determinada maquinaria agrícola, dado que tenemos riqueza en nuestras tierras, ¿no? Entonces nos viene muy bien para aplicarlo. Y también vamos a producir maíz. Entonces tenemos dos tipos de producciones. Bueno, ¿quiénes trabajan en esto? ¿No? Porque hay unas personas que van a trabajar en la parte más agropecuaria, en la tierra, y hay otras personas que van a utilizar maquinaria, y hay otras personas que van a estar dedicadas directamente a una actividad muy industrial, como es la producción de máquinas, el desarrollo de máquinas. Y ¿qué cantidades vamos a producir? Esa es una gran pregunta. Bueno, ¿cuántas toneladas de carne? ¿Cuántas de maíz? ¿Qué cantidad de máquinas por año? ¿Qué cantidad de empresas va a haber para todo esto? ¿Qué cantidad de productores va a haber para todo esto? Y después, ¿qué recursos económicos se utilizan para esto? Por supuesto, para todo lo que es agropecuario se requiere como recurso básico la tierra. Pero después también las personas que van a trabajar. Hoy en día vos hablas de sí, el trabajador de la tierra, pero también hay empresarios que tienen a cargo gente y otros que incluso para poner máquinas en el campo llaman a lo que son los denominados contratistas. Y todo lo que es el capital, que es la maquinaria. Necesitas determinado equipamiento para trabajar la tierra. Pero al mismo tiempo, pensémoslo en lo que son las empresas de maquinaria. ¿Y qué necesitan? Necesitan una fábrica, ¿no? Como recurso tierra, por llamarlo, un espacio que se llama fábrica, que se ocupa en un determinado terreno. Necesitan personas trabajando, y no personas de cualquier perfil. Necesitan gente que va a trabajar en un área contable, gente que va a trabajar en la parte administrativa, gente que va a trabajar en la producción misma como operarios, ingenieros que van a estar trabajando en el desarrollo de las maquinarias, gente dedicada a las ventas. Como verán, cuando hablamos de trabajo, hablamos de distintos perfiles. Y capital, que ellos van a necesitar todas líneas de montajes, van a necesitar tecnología, computadoras, notebook. Hoy en día toda una serie de tecnologías que se van sumando a los procesos productivos también. Y por supuesto que en función de cuánto produzcan y de qué manera lo produzcan, van a tener una cantidad determinada para vender de bienes y el precio. Un precio determinado en estas ventas. Bueno, ahora, una de las grandes cuestiones que siempre se plantea en lo que es la economía es la gestión, digamos, de esos recursos, ¿no? ¿Cómo se gestionan esos recursos? La tierra
Nosotros vamos a tener maíz, vamos a tener ganado vacuno, y vamos a producir en tierras fértiles como por ejemplo las de la región centro. Pero esas tierras son fértiles en todos lados, es lo mismo acá que en el norte. Tenemos, ¿qué cantidad de recursos tenemos nosotros para la producción de la maquinaria agrícola, por ejemplo? Bueno, hay una cuestión que es clave y es la escasez. Entonces, ¿por qué hay que gestionar recursos? Porque existe escasez de recursos. Es decir, todas las sociedades tienen determinados recursos que son limitados y que no pueden producir todos los bienes y servicios de los que se desearía tener. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Existe un deseo de adquirir una cantidad de bienes y servicios mayor que la disponible. Bueno, en función de esta escasez es que muchas veces determina, digamos, cuestiones de la oferta y de la demanda. Si nosotros pensamos, no sé, en recursos hídricos, ¿no? Y en la producción de peces. Bueno, si nosotros queremos dedicarnos a la producción de pescado, como carne, bueno, hay una cuestión que va a ser clave. Bueno, ¿de cuántos recursos hídricos también estamos hablando? Bueno, nosotros tenemos la costa marítima, bueno, ¿de qué disponemos? Son aguas aptas para determinados pescados, pero para determinadas peces, para otras no. Entonces ahí estamos hablando de determinados recursos escasos que hay que considerar. Por eso, cuando hablamos de economía, ¿cómo se la define muchas veces? Bueno, como el estudio del modo en que la sociedad gestiona sus recursos escasos, ¿no? O sea, la escasez la encuentran mucho en estas definiciones, discutible, polémico, porque nosotros cuando definimos este término de la escasez, digamos, tiene detrás discusiones también, incluso ideológicas. A mí siempre me gusta comentarle a los alumnos que cuando nosotros hablamos de economía, nosotros lo que pensamos es que la economía siempre por detrás tiene una ideología política. Entonces cuando nosotros leemos los manuales, estudiamos los manuales, siempre tenemos que estar pensando de que detrás de todo esto hay un contenido ideológico. Por eso cuando nosotros a veces leemos determinadas noticias también tienen su contenido ideológico. Obviamente que en términos de números ustedes van a encontrar de que hay cosas que son indiscutibles, pero en determinadas definiciones detrás de eso hay cierta ideología económica. Bueno, ¿qué es la economía? Estudia la manera en que las sociedades administran sus recursos escasos. ¿Para qué? Para producir bienes y servicios. Es un método para ordenar y establecer prioridades, para la toma de decisiones sobre las necesidades, etc. O sea, estas son como distintas definiciones de lo que es la economía. Y como les decía desde un principio, nosotros tenemos para dividir incluso este curso en dos etapas, lo que es la microeconomía y lo que es la macroeconomía. La microeconomía estudia más los comportamientos individuales, de agentes económicos individuales, ¿no? Y los mecanismos de formación de precio. Entonces lo que van a encontrar en esta primera etapa es que se va a hablar, por ejemplo, del mercado de la carne, del mercado de la soja, del mercado del maíz. Estamos hablando de un producto determinado, donde entonces más de manera individual, ¿no? Y a partir de ahí, ¿qué van a ver? Van a ver lo que es la oferta y la demanda, lo que se ofrece y lo que se demanda. Y en función de eso que va a ocurrir, se van a formar los precios. Entonces, ese mecanismo de oferta y demanda, lo que te determina es el precio. Si nosotros tenemos que, o mejor dicho, a partir de ahí, digamos, si nosotros decimos, bueno, tenemos determinados productos a un precio muy elevado, ¿qué es lo que puede llegar a ocurrir? Que se compre menos. Entonces empieza a bajar la demanda y eso repercute en el precio después. Y después tenemos la macroeconomía, que lo que analiza son comportamientos agregados, el producto bruto total de la economía, el empleo total de la economía, las exportaciones, las importaciones, la inflación, todo eso que ustedes van a ver en la segunda etapa de la materia. Ahora, nosotros acá, siempre como les digo, detrás de todos los conceptos, siempre estamos hablando de teorías económicas, de modelos económicos. Yo acá no es que me voy a detener tanto, nosotros no es que vamos a estar acá mirando modelos matemáticos, pero sí ustedes se van a introducir en algunas cuestiones como son los costos, la producción, y ahí es donde ustedes van a encontrar que, como dice acá, o sea, nosotros estamos hablando de modelos económicos y estamos hablando de una teoría económica, ¿no? ¿Qué hace una teoría económica? Explica un mecanismo de por qué estos fenómenos
estos fenómenos suceden de la manera que suceden. ¿Por qué aumenta la inflación en Argentina? Bueno, hay distintas explicaciones de por qué aumenta la inflación. No hay una sola teoría de por qué aumenta la inflación en Argentina. Hay unos que van a decir, no, es por la emisión monetaria. Hay otros que van a decir, no, es porque hay problemas estructurales. Y otros van a decir, no, es porque hay problemas más de tipo de corte monetario. Bueno, siempre hay distintos enfoques, no hay una sola teoría de por qué, por ejemplo, puede aumentar la inflación. No hay una sola teoría de cómo salir de una recesión. Unos consideran que hay que llegar a un costo fiscal cero, otros consideran de que no importa el keynesianismo, por ejemplo, no importa si hay que aumentar el gasto público, pero lo importante acá es generar mayor demanda. ¿Por qué? Porque de esa manera se tracciona la oferta. Bueno, esas son, dependiendo de la teoría, digamos, que haya detrás de todo esto, y de los supuestos también. En economía se habla mucho de supuestos, que no son proposiciones, como dice acá, que se le da determinada validez. No sé, por ejemplo, en la teoría clásica se considera, en la teoría ortodoxa se considera que existe pleno empleo. Es un supuesto del que se parte. Las economías tienen pleno empleo. Y entonces a partir de ese supuesto es que se llega a determinadas conclusiones. Y después tenemos lo que es teoría económica. Estos son igual todos conceptos que como les digo, después estamos hablando de lo que son modelos, que acá no es que vamos a estar hablando de modelos, una simplificación, una abstracción de la realidad, como dice acá, y que siempre, como hablábamos antes, tiene supuestos, argumentos y conclusiones. Digo, para que se diga que la inflación aumenta por un problema de emisión monetaria, y que el problema es la emisión monetaria, bueno, detrás de esto hay supuestos, hay un argumento y se llega a esta conclusión. Y en los modelos, esto sí lo van a ver la clase que viene, que es importante, en lo que es el modelo de oferta y de demanda, al pensar en la microeconomía, ustedes van a tener variables que son endógenas, exógenas, hay variables que son nominales, hay variables que son reales, ¿no? Los precios pueden aumentar, pero si aumenta el salario, en realidad vos no tenés un aumento, no tenés un aumento nominal, pero no, hay que ver hasta qué punto tenés un aumento real de tus ingresos, por ejemplo. Y después conceptos como el ceteris paribus, que implica el movimiento de una variable suponiendo que todo lo demás quede inalterado. Estos son conceptos igual, no me quiero detener tanto en esto porque va a ser mucho más fácil que ustedes por ahí lo entiendan la semana que viene cuando vean lo que es modelo de oferta y demanda y lo van a entender un poco más bueno, cómo entran en juego las variables como el consumo, como los gustos y preferencias de los consumidores, o sea, de qué depende la demanda. Bueno, depende de los ingresos de la población, depende de los gustos de la población, depende de un conjunto de variables que ustedes la semana que viene van a ver en lo que es el modelo de oferta y demanda. Bueno, esto es un poco a grandes rasgos, y lo que nosotros vamos a encontrar, lo que van a encontrar ustedes en el libro, en este primer capítulo de Mochón y Becker, hablamos de lo que es la economía, ¿no? Conceptos básicos de qué es la economía, pero cuando hablamos de economía hablamos de necesidades, hablamos de bienes y servicios que cumplen con esas necesidades, es decir, que satisfacen esas necesidades. Hablamos de los bienes que se producen en la economía, qué factores productivos necesitan, y esos factores productivos son trabajo, capital y tierra, y como les decía, agregamos también la economía, la tecnología. Y esos son como conceptos que van a encontrar en este primer capítulo. Y después está este otro concepto, el de frontera de posibilidades de producción. ¿Qué es la frontera de posibilidades de producción? A ver, el concepto acá lo que dice es la cantidad máxima posible de unos bienes y servicios que puede producir una determinada economía, con recursos y tecnologías que se dispone y dadas las cantidades de bienes y servicios que también se producen. Entonces, voy a ir al gráfico directamente. En este gráfico, ¿qué es lo que encontramos? Hacíamos el supuesto, volvemos al primer supuesto, de que la economía, el país, producía 2
tipos de bienes, ¿no? Las máquinas, como había dado el ejemplo, y los alimentos. Ahora, ¿cuánto se puede producir de esto? Habíamos dado el ejemplo que teníamos maíz, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿cuánto se puede producir de esto? Entonces nosotros ahí es donde tenemos que imaginar, nosotros tendríamos, yo siempre le digo a los alumnos, ahora no estamos en un aula, pero les digo, imaginemos que esta aula es un país. Entonces pongámonos en ese lugar del aula, imaginemos que esto es un país, y que somos nosotros quienes formamos parte de este país. Bueno, la pregunta es, bueno, ¿cuánto tiene disponible este país? Como factor tierra, podríamos decir que tiene todo el espacio del aula. Y después vamos a tener como factor trabajo, somos todos nosotros los que estamos adentro del aula. Nosotros somos la mano de obra disponible dentro de este país. Y después vamos a tener lo que es el capital, y le podemos agregar la tecnología. Bueno, ¿y qué tenemos de capital y tecnología? Bueno, en estos casos vamos a tener máquinas, y también todo tipo de maquinaria, no solamente el producto final como tal, como puede ser una sembradora, un tractor, sino que vamos a tener también productos, maquinaria intermedia necesaria para hacer esas máquinas. Bueno, ¿cuánto tenemos de todo eso? Y todo eso va a hacer que exista, en función de esos factores productivos que nosotros tengamos, va a hacer que va a estar delineada esta frontera frontera internacional. Entonces vamos a tener lo que son máquinas, vamos a tener lo que son alimentos. Y ahí hay una decisión. Bueno, en función de cuántas personas estamos para trabajar, vamos a suponer, nosotros somos en esta aula 60 personas. Bien, somos 60. O sea, de mano de obra está disponible 60 personas en este caso. Y nosotros que tenemos este espacio del aula, y tenemos, vamos a suponer, X cantidad de maquinaria para producir máquinas. Entonces, ¿cuánto podemos producir de todo eso? A ver, hay que tomar una decisión en todo esto. O decidimos producir todo máquina, y en función de la cantidad de mano de obra que hay, del espacio disponible que hay, o sea, del factor tierra, del factor trabajo y del factor máquina, vamos a suponer que llegaríamos a pensar en 18 máquinas. Podríamos producir 18 máquinas. Eso es sin considerar, por eso queda el 0 en esta curva, sin considerar lo que son alimentos. O sea, producimos todo máquinas, pero nada de alimentos. Y después tenemos la otra alternativa, el otro extremo, que cuando pensamos en esta curva sería que produciríamos solo alimentos y nada de máquinas. Entonces, en ese caso, nosotros lo que vamos a tener, perdón, sigo insistiendo, pero un momento. Bueno, vamos a continuar. Como les decía, nosotros tenemos que o producimos todo alimento o producimos todo máquina. Entonces, si vamos a producir todo máquina, solo tenemos 18 unidades. Si vamos a producir todo alimento, solo tenemos 4 unidades, por decirlo, ¿no? Este es el caso extremo. También podemos pensar en que vamos a producir una parte de máquinas y una parte de alimentos. Por ejemplo, el punto C de esta curva implica que vamos a producir 2 unidades de alimento y 14 de máquinas. Entonces,
que esta es la frontera máxima, o sea, con las 60 personas que somos y en el espacio del aula que tenemos disponible y la maquinaria que tenemos disponible, nosotros podemos producir esta cantidad de elementos y esta cantidad de maquinaria. Hasta ahí se llega, se habla de capacidad. Cuando nosotros, si ustedes entran en determinados, entran en INDEC, por ejemplo, pueden encontrar en determinados sectores cuál es la capacidad máxima instalada. Entonces, no sé, el sector textil, por ejemplo. ¿Qué pasa hoy en día que existe la pandemia? Que tenemos este problema de aislamiento social, que las empresas no han podido estar trabajando, etcétera. Bueno, la capacidad, ¿qué pasa con eso? ¿Las máquinas están funcionando al 100%? No, no están funcionando al 100% porque en realidad no se está produciendo porque no se puede ir a determinadas fábricas. Bueno, ahora están funcionando muchas fábricas, pero digo, estuvieron en esa situación en un momento dado. Pero después también hay una menor demanda. ¿Por qué? Por determinada situación económica que estamos atravesando en esta situación de pandemia. Entonces, no se utiliza toda la maquinaria. Hay una parte de la maquinaria que no se está utilizando, entonces toda la capacidad con la que podría trabajar una empresa no está utilizándola. Eso no pasa igual en todos los sectores. Digo, si uno piensa hoy en Argentina, el sector de la maquinaria agrícola está vendiendo muy bien, entonces se está utilizando mucho de su capacidad instalada. Eso depende siempre de cada uno de los sectores. Y de las coyunturas también, ¿no? Bueno, ahora, cuando pensamos en esta frontera, nosotros podemos pensar de que hay bienes que son lo que se dice ineficientes, como ven el punto azul por debajo de la curva. Esa curva que está por ahí debajo, ¿qué ocurre? Es lo que hoy comentaba, ¿no? Bueno, hoy en día es claro, en una situación como la que estamos viviendo, un contexto muy particular, hay determinados sectores productivos que tienen la dificultad de no poder estar produciendo en su máxima capacidad. Ellos tienen una fábrica, por ejemplo, tienen maquinaria, pero no la están utilizando en su totalidad. Y después tenés la situación de que eso es cuando es insuficiente, o sea que estamos utilizando menos de lo que podríamos utilizar. Incluso hay casos en los que hubo que desemplear personas, han tenido que, han perdido su trabajo porque en realidad se está produciendo menos y entonces por eso es que entran en una situación de desempleo. Otro caso es cuando en realidad uno está por encima de la frontera de posibilidades de producción. O sea, estamos hablando de un caso de inaccesibilidad, ¿no? O sea, se pretende llegar a producir algo y no se cuenta con todos los recursos necesarios. Los trabajadores, el factor tierra y el factor capital. Eso también a veces puede ocurrir si lo pensamos en determinados sectores, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos un sector de petróleo y gas, ¿no? Y cuando se recuperó, por ejemplo, YPF, que se empezó a planificar la mayor producción, una de las grandes cuestiones que nos ocurrían era la falta de ingenieros en petróleo. Entonces, fíjense que no es que digo que estábamos en una situación en ese punto de inaccesible, sino que en realidad, si lo pensamos en determinados sectores, nosotros a veces para producir determinados bienes, en realidad a nosotros nos resulta inaccesible. ¿Por qué? Porque no contamos con los recursos humanos necesarios para esas actividades, o con las capacidades en tierra, o con las capacidades en bienes de capital. Eso, por supuesto, que varía según, como decía hoy, cada uno de los sectores. Ahora, no es que nos quedamos siempre con las mismas capacidades, no es que yo llego a este tipo de capacidades y esto es para toda la vida. No es que Argentina siempre tuvo el mismo nivel de capacidades productivas en términos de tierra, trabajo y capital, sino que en realidad lo que te pasa ahí es que uno se va cambiando, ¿no? O sea, para bien o para mal a veces. Por eso esta frontera que veíamos en el gráfico a veces puede tener determinados desplazamientos. Por ejemplo, es posible que haya un aumento del factor productivo capital, o del factor productivo trabajo, o que haya nuevos descubrimientos de tierra. No sé, di el ejemplo del petróleo. Bueno, se descubrió Vaca Muerta. Eso significa de que Argentina tiene otros recursos que antes no tenía y ahora los tiene disponibles. O en la antigüedad, cuando solo se producía
todo lo que era la producción ganadera en la región centro. Y después se fue expandiendo esa frontera agrícola y se empezaron a producir en otras tierras que antes no se producían, por más que se produjera a menores niveles de productividad. O lo que pasó con la soja, que al haber un avance tecnológico, una mejora tecnológica, como por ejemplo las semillas genéticamente modificadas, entonces son resistentes a determinadas plagas, resistentes a la sequía. Entonces, así como antes se pensaba que la soja era solo posible cultivarla en determinadas zonas del país, esa frontera se fue extendiendo y se fue logrando que eso se produjera en otras zonas del país. Entonces, eso hace que se vaya expandiendo la frontera tecnológica y se vayan expandiendo, cuando vemos acá, esto puede implicar una mejora tecnológica, como ven, en las maquinarias, entonces se expande, en los alimentos, o una mejora tecnológica en la maquinaria y en los alimentos, ¿no? Como era el caso que les decía de la soja, o puede ser también del maíz, que también hay muchos estudios en semillas, en todo eso. Y después, en el caso de la maquinaria también, porque puede ser de que la Argentina logre tener una mejor cadena de montaje en la producción, entonces logra producir más máquinas, porque tiene mayor capacidad. Bueno, otro de los conceptos que aparecen en este primer capítulo es el de costo de oportunidad. Es como que a veces una de las primeras cuestiones que planteé en las primeras filminas es que cuando pensábamos, bueno, ¿de qué hablábamos cuando hablamos de economía? Entonces decíamos, bueno, ahí vamos a suponer que se decide, ustedes como profesionales de la veterinaria deciden, bueno, voy a dedicarme a la producción de ovinos, ¿no? O a la producción del sector porcino, como habíamos mencionado. Bueno, ok, voy a dedicarme a pero bueno, ¿cuál es el costo de oportunidad de no dedicarme a producir celulares o computadoras, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando hablamos de costo de oportunidad de un bien o servicio, es la cantidad de otro bien o servicio al que tenemos que renunciar. Es decir, bueno, si me voy a poner a producir animales porcinos, si me voy a dedicar a la producción porcina, bueno, ¿cuánto resigno de lo que podría producir de soja? Bueno, esto se dio en muchas situaciones, ¿no? Porque mucha gente que estaba dedicada al ganado vacuno, cuando vio que había tanta rentabilidad en el sector de la soja, en la producción de la soja, dijo, bueno, mi costo de oportunidad hoy es muy alto. ¿Por qué? Porque estoy resignando mucho por no producir soja. Entonces, esto, digamos, es un ejemplo de cómo podemos pensar en lo que es la aplicación del costo de oportunidad. Lo que encuentran en el libro es un gráfico de estas características donde nosotros vamos viendo cómo el costo de oportunidad se puede ir ampliando, ¿no? Esto es algo que en su momento se planteó en economía hace muchos años, entonces el costo de oportunidad de producir una computadora implica reducir en determinada cantidad los celulares, y así sucesivamente, cuando el costo de oportunidad, a medida que se producen más notebooks, cuánto más es el costo de oportunidad de no producir el otro bien. Otro de los conceptos que van a encontrar, digamos, en el libro, voy a ser sincera, o sea, este primer capítulo del libro de Mochoni y Becker, por eso les decía, esto es una clase introductoria y esta es una introducción del libro. Es un primer capítulo que entran como muchos temas y no parece todo tan amigable. Yo les diría que la clase que viene, que ustedes que van a ver oferta y demanda, van a encontrar ahí, bueno, un tema que se encausa más en todo. O sea, bueno, ¿qué es la oferta? ¿Qué es la demanda? ¿De qué variables depende la oferta? ¿De qué variables depende la demanda? Y todo este tipo de cuestiones. Acá, en este primer capítulo, a decir verdad, no es de lo más interesante, pero la realidad es que se presentan como toda una serie de conceptos que ustedes quizás más adelante o a lo largo de la materia, cuando vayan viendo las distintas temáticas, van a ir viendo cómo se va aplicando todo esto a las diferentes temáticas que ustedes van a ir mirando. Y otra de las cuestiones es el de rendimientos decrecientes, pero que la verdad creo que amerita, una vez que ustedes vayan avanzando en la materia, que van a ir encontrando
de qué se trata este tipo de términos. A mí me interesa más seguir planteando esta cuestión del intercambio como un tema básico de lo que es la economía, ¿no? O sea, bueno, ¿de qué se trata la economía? Cuando nosotros vuelvo un poco a los primeros planteos, bueno, vamos a suponer que estamos conformando un país, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué se produce? ¿Cómo se produce? ¿Y para quién se produce? Nosotros decíamos, bueno, ¿qué vamos a producir? Alimentos y maquinaria. Bien, alimentos vamos a producir y maquinaria. ¿Cómo lo vamos a producir? Bueno, tenemos que tener tierras, tenemos que tener maquinaria, como el tractor, la sembradora, la cosechadora para poder producir estos alimentos. Y la otra pregunta es, ¿para quién lo vamos a producir? Bueno, vamos a producir para el mercado interno, vamos a producir para Argentina. Pero si hay un excedente, es posible exportarlo. ¿Y para quién vamos a exportar? Bueno, vamos a exportar a Uruguay, vamos a exportar a Brasil, vamos a exportar a Europa, vamos a exportar a Sudáfrica. Bueno, si existe un excedente, la pregunta es, ¿para quién? O sea, el para quién no nos limita solamente a nuestro país, sino que podemos pensar en vender al exterior. Y también en este marco es que hay cuestiones que vamos a producir, como por ejemplo, si vamos a producir maquinaria agrícola, no todas las partes de la máquina las vamos a tener nosotros. Los motores, por ejemplo, en general en Argentina se importan. No se producen los motores en Argentina, los importamos. Y otro tipo de partes de la máquina también importamos. Muchas veces, lamentablemente, es la parte más de electrónica, que es lo más costoso. Y otras se proveen internamente, no sé, el plástico, por ejemplo. Todo un conjunto de partes de la máquina que se producen a nivel interno de Argentina y Argentina los compra en Argentina. Esta es una de las grandes cuestiones porque, por supuesto, el qué producir, el cómo y el para quién es uno de los planteos básicos de cualquier economía. Y hay otro tema que en la medida que fue aumentando, o sea, nosotros acá estamos hablando de un libro de economía, ¿no? Pero por supuesto que hay una serie de cuestiones que fueron surgiendo en la medida que evolucionó la sociedad. La especialización, como dice acá. En la medida que van avanzando las sociedades, que van avanzando los países, que va creciendo la población, y en función de qué capacidades tiene, qué recursos tiene cada país, se va especializando en una cosa u otra. Si nosotros pensamos en los inicios de la Argentina, Argentina se especializó en carnes, en trigo, en maíz, porque era muy rica en tierra. Toda nuestra zona central, de región central, tiene mucha riqueza en lo que es la tierra, tierras muy fértiles. Entonces, al tener esa ventaja, Argentina se especializó en ese tipo de producciones. Estamos pensando en los inicios. Pero ¿qué nos ocurría? Había cosas que nosotros no teníamos en nuestro país, productos industrializados que no teníamos en nuestro país. A la medida que avanzan las décadas, entonces nosotros empezamos a importarlos. Por ejemplo, textiles. Bueno, ¿cuál era el tema de esto? Que así hay otros países que se especializaron en textiles, en función no necesariamente de sus ventajas primarias, pero sí que tuvieron una mirada más industrialista. Bueno, este tema de la especialización en un principio siempre uno lo ve atado a lo que son los recursos naturales. Argentina con sus tierras fértiles, o podríamos pensar, bueno, ¿por qué? ¿Qué ventaja que especialización en la región de Cuyo? Y bueno, todo lo que es vitivinícola, todo lo que es olivícola, ¿por qué? Porque tienen recursos naturales propicios para ese tipo de producciones, ¿no? Y entonces se aprovechan esas capacidades. Se explotan, digamos, esas capacidades. Pero ojo que esta especialización que se fue dando a nivel mundial, uno se especializaba en unas producciones, otros en otras, siempre estaba muy atado a lo que eran las ventajas comparativas de estos recursos naturales. Pero hay sociedades hay países donde estos recursos naturales no existían. Entonces tuvieron que empezar a trabajar en otro tipo de producciones, ¿no? Inglaterra fue un caso donde podemos pensar en la primera revolución industrial. No es que se pusieron a producir la máquina de textil porque tuvieran ventajas comparativas, digamos, en eso, sino que hubo ahí una revolución que se dio y se dio en el marco de esto y se empiezan a industrializar estos países. Y cuando pensamos en Argentina,
¿cuál es el tema? Uno de los temas que siempre tenemos que pensar, que bueno, Argentina se basó desde un principio, digamos, en esas producciones primarias, pero para poder tener productos industrializados tenía que comprarlos del exterior. ¿Por qué? Porque Argentina no producía estos productos. Esto se dio por años, pero ¿cuál es el problema, digamos? Y es el gran problema de los desequilibrios de balanza de pago. ¿Por qué de balanza comercial digo esto? Que es un tema de balanza comercial que ustedes van a ver más adelante. Porque justamente vos estás exportando un bien primario, un bien con poco valor agregado, como puede ser el trigo, la soja a granel, pero tenés que comprar tecnología, tenés que comprar productos industrializados que implican otros procesos productivos y eso repercute en un mayor precio. Entonces estás vendiendo algo a menor precio de lo que tenés que comprar. Y ahí es donde vienen las desventajas en el intercambio comercial. Bueno, todas estas cuestiones de especialización, de ventajas, como me están escuchando términos como ventajas comparativas, después ventajas competitivas y todas estas cuestiones, son temas que se trabajan y que lo encuentran en libros de hace muchos años atrás, digo, los primeros clásicos de la economía, como como Adam Smith, que habla analiza una sociedad en Inglaterra con una revolución industrial en transición, como puede ser después, años más tarde, David Ricardo, que empieza a ver cómo los países empiezan a expandirse cada vez más, a conquistar otras tierras, a buscar especializarse, y empieza a hablarse de todas estas cuestiones, estos conceptos como lo que son las ventajas comparativas, competitivas, etcétera, y porque los países empiezan a intercambiar. Entonces, ¿qué pasa con los países también? Bueno, yo me especializo en una cosa, vos en otra, en unas producciones, vos en otra, y lo que hacemos es intercambiar, intercambiar. Bueno, Argentina es buena en carne, entonces intercambia productos industriales con Inglaterra. Bueno, sí, eso era así, ¿no? Ahí existe este intercambio, pero quedábamos en desventaja, ¿no? Y eso nos pasa en algunas cuestiones hasta el día de hoy, y por eso, digamos, siempre estos planteos de que en qué otras producciones especializarnos, sino que entonces a partir de ahí es que hay que replantearse a veces qué tipo de productos podemos vender al exterior, porque tenemos que generar divisas, vender y recibir dólares para poder comprar lo que importamos. Bueno, estas son discusiones que en una clase introductoria es como para dar un pantallazo, pero obviamente en la medida que, insisto, en la medida que ustedes van avanzando en la materia, van a poder ir viendo otras temáticas que van a ir un poco formando mejor estas primeras ideas. Y como les digo, vamos a arrancar muy desde lo micro, la oferta y la demanda de determinados productos, los casos de los ejemplos de empresas, irnos un poco más a lo meso, pero después ya van a ir viendo toda la sumatoria de todo esto y van a decir, bueno, esto es todo lo que produce la Argentina, esto es todo lo que vende al exterior, es decir, lo que exporta, esto es lo que importa, lo que compra desde el exterior, y así sucesivamente. Bueno, en esto del intercambio, que ya nos estamos metiendo, bueno, los países tienen necesidades, los países producen, y en función de qué producen, de los factores productivos con los que cuentan, que no es todo, sino que hay determinados factores productivos con los que cuentan, y a partir de ahí es que van a producir una determinada cantidad de bienes y de servicios. Bueno, ahora, están las especialidades y vos tenés que te especializás en una cosa, te especializás en otra, bueno, ahí empieza el intercambio, nosotros vamos a producir esto, pero vamos a comprar esto desde afuera, vamos a vender esto a los países limítrofes o a Europa, bueno, y así es como empiezan distintas formas de intercambio. Pero hasta ahora venimos hablando de todo lo que es bienes y servicios, o sea, bueno, cuánto producimos, etcétera, ¿no? A lo sumo nos metimos con el precio, porque dijimos, bueno, hay que producir, y va a haber un precio por producto, o por servicio, por bien o por servicio. Y después viene todo lo que es, ¿qué pasa? ¿De qué manera hacemos estos intercambios, no? Bueno, yo te doy carne y vos a cambio me das otra cosa, ¿no? O sea, hay distintas formas, hoy en día, por supuesto, esto, pensando en el trueque, no es que es una modalidad que se perdió por completo, pero una manera de generar estas formas de intercambio es el trueque, ¿no? Antigua forma de relación de intercambio. ¿Cómo es el trueque? Bueno, es cambiar un bien o servicio por otro.
Es decir, estamos hablando que el precio se establece de esta manera. Vos intercambiás una cosa por la otra, un bien por el otro. Por supuesto que esto tiene una limitante, porque en realidad estamos cambiando quizás un suéter por un pantalón, pero en realidad no sabemos si tienen el mismo valor, si realmente si los lleváramos al mercado tienen exactamente el mismo precio. Entonces ahí están estas desventajas frente a esta modalidad de intercambio. Y después, por supuesto, con los años, no es que los sistemas económicos surgieron con dinero, el dinero aparece bastantes años después, y en unos países primeros que en otros, pero el dinero es otro medio de pago, que generalmente, como se dice, es aceptado y puede intercambiarse por bienes y servicios. Pero ha habido otros en la historia, digamos, económica del mundo, ha habido distintas maneras de formas de intercambio. Por ejemplo, se pagaba con la sal en un momento dado, se pagaba con oro. ¿Y cómo va surgiendo esto del dinero? Bueno, la gente pagaba con oro, pagaba con onzas de oro, por ejemplo, y llegó un momento que, bueno, al ser pesado, entonces un rol que jugaron ahí, por ejemplo, los orfebres, que empezaron a acumular ese oro y te daban un papel, digamos, como una especie de pagaré, que te decían, esto vale tantas onzas de oro, ¿no? Y así es como empieza, de cierta manera, a utilizarse el dinero. Entonces ya no tiene esa complejidad de te cambio un bien por el otro y hay que ver si vale o no lo mismo, sino que te compro un bien y a cambio de dinero. Eso, por supuesto, que hoy incluso, si lo pensamos, ha cambiado muchísimo, ni qué hablar hoy en día ante una situación de pandemia que usamos muchísimo lo que es el comercio electrónico, lo que son las tarjetas de crédito, digo, en el mundo financiero, que ustedes van a ver una clase específica más de lo que es el dinero. Obviamente que hoy en día existen distintos medios de pago, no solo el dinero, existen las tarjetas de crédito, en un momento dado se utilizaban mucho los cheques, ya no es tan común, sí, en determinadas actividades. O sea, para hacer una síntesis un poco de este sistema productivo, nosotros hemos encontrado acá que hay conceptos básicos que estuvimos mirando hoy, ¿no? Pero cuando pensamos en un sistema productivo, hasta acá veníamos hablando de bienes y servicios, necesidades, el dinero que te dan a cambio por producir un bien y servicio, los factores productivos que necesitamos para hacer la sembradora, la carne, el trigo, etcétera. Pero nos estaban faltando algo, los actores económicos. Vamos a suponer en este sistema económico que nosotros tenemos el agricultor, el ganadero y el fabricante de la maquinaria, ¿no? Y entonces, ¿cómo empieza a circular esta especie de sistema de rueda generadora de bienes y servicios, y que, fíjense las interdependencias que hay entre unos actores y otros en función de lo que producen. Vos tenés acá el agricultor, que ¿qué es lo que produce? El trigo. Y vamos a suponer que se lo da al ganadero. O mismo podríamos pensar que fuera el maíz, vamos a suponer, y como hablábamos hoy, la producción porcina. El agricultor produce maíz y como es un insumo muy importante en la alimentación del cerdo, le vende el maíz al productor de porcino. Bien, ¿qué le da el productor? Dinero le da a cambio, ¿no? Bueno, al mismo tiempo este agricultor, ¿qué necesita? Maquinarias. Entonces, ¿qué hace? Compra sembradoras, por ejemplo, al fabricante de la maquinaria agrícola a cambio de dinero. Y al mismo tiempo puede darse de que el fabricante de la maquinaria agrícola compre carne a cambio de dinero al señor ganadero. Por supuesto que cuando nosotros lo pensamos a esto, en una sociedad, en una economía, tenemos múltiples actores y tenemos múltiples productos y múltiples intercambios, ¿no? Por eso habla de transacciones multilaterales y con muchísimos participantes y con distintos niveles de especialización y división del trabajo. Entonces, nosotros acá tenemos que los actores se especializan en determinadas cuestiones y tienen ahí una división del trabajo. Bueno, a uno le corresponde producir el trigo, o en este ejemplo que recién di, el maíz, a otros les corresponde, se dedican a la producción de carne porcina, otros a la fabricación de la maquinaria, y entre ellos van intercambiando. Podríamos a esto multiplicarle muchísimas actividades más, ¿no? Por supuesto que estos señores tienen una vida familiar, necesitan comprar alimentos,
Entonces, ¿a cambio qué le dan cada uno de estos actores de la sociedad, el agricultor, el ganadero, el fabricante de la maquinaria? Bueno, al supermercado, por ejemplo, le dan a cambio dinero y compran alimentos. Y compran nafta para el auto, y compran autos, y tienen salidas al cine, al restaurante. Bueno, fíjense todo este conjunto de actores que van siendo parte de esta sociedad, y unos se especializan en unas actividades y otros en otras. Y a partir de esto es que hablamos de una división del trabajo. Cómo se divide el trabajo, y esto también se amplía no solo a nivel de un país, sino de los países y del mundo. Cómo es la división del trabajo a nivel del mundo. Nosotros, si ampliamos un poco todo este esquema y lo miramos más a nivel mundial también podemos pensar que hay países que producen maquinaria agrícola y hay otros que no. Hay países que producen vino y otros que no. ¿Quiénes producen vino? Y bueno, los que tienen condiciones agroclimáticas más adecuadas. Estados Unidos, Chile, Europa, pero no todos los países del mundo. Entonces ahí hay especializaciones y división de trabajo a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Y para ir cerrando ya, en esta primera clase de conceptos básicos, nosotros lo que vamos a encontrar es la economía de mercado y el Estado. Entonces, ¿qué pasa con la economía de mercado y el Estado? Nosotros acá voy a hacer una aclaración, o sea, estamos hablando de un tipo de economía que es la de mercado, y qué rol juega también el Estado. Entonces, cuando pensamos en la economía de mercado y el Estado, bueno, ¿qué es el mercado? Esto también implica una definición importante cuando pensamos en lo que es la economía, porque el mercado es considerado como un mecanismo, puntualmente, a través del cual los vendedores y compradores interactúan. Y se fijan precios en función de esa interacción. Entonces, vamos a irnos a un caso muy básico de decir, bueno, nosotros vamos al mercado y, como se da en determinados casos, sociedades o mismo rubros, uno va y dice, bueno, te vendo esta mochila a 4.000 pesos. Bueno, hay que ver, eso disponen los vendedores, pero hay que ver en el lugar a donde van a vender si los compradores están dispuestos a comprar esa mochila a 4.000 pesos. Vamos a suponer que están dispuestos, bueno, el señor que fue a vender, los señores que fueron a vender ofrecieron 100 mochilas y fueron compradas las 100 mochilas. ¿Por qué? Porque estaban todos dispuestos a pagar 4.000 pesos por mochila. Sin embargo, puede ser de que vayan los vendedores y en el mercado no logren vender. Entonces, ¿qué ocurre? En este intercambio, bueno, están a la espera, y entonces como no venden, deciden bajar el precio de las mochilas. Entonces vamos a suponer que dicen, bueno, ya que a 4.000 no podemos vender las mochilas, vamos a reducir el precio a 3.000. Y ahí empiezan a vender mochilas, ¿no? Bueno, ¿a qué voy con esto, digamos? Empiezan a interactuar vendedores y compradores en este espacio, que es el mercado, digamos, en este sitio que es el mercado, y el precio se va determinando en función de esta oferta y la demanda. Si hay mucha oferta y nadie compra, probablemente, ¿cuál es el mecanismo del mercado? La reducción del precio. Los vendedores van a reducir su precio para poder lograr vender sus productos. Obviamente que va a haber un límite porque ellos van a tener costos, pero hasta acá vamos a tomar todos estos mecanismos. Y después otro de los conceptos es el de la economía de mercado, ¿no? Economía de mercado donde los recursos se asignan de manera a través de decisiones descentralizadas, donde hay muchas empresas, muchas familias, y entre estas empresas y familias hay todo un intercambio de bienes y servicios. Ese es el sistema. Ustedes van a encontrar un gráfico en el libro donde van a encontrar por un lado el mercado de bienes y servicios, en la parte superior el mercado, y las familias. ¿Qué hacen las familias? Las familias ofrecen trabajo a cambio de determinados ingresos. Y con esos ingresos compran en el mercado de bienes y servicios, ¿no? Entonces ahí se va dando este círculo, digamos, de intercambio donde hay agentes económicos como son los hogares, las familias, las empresas que producen bienes y servicios. Entonces están los que ofrecen bienes y servicios a cambio de trabajo, las personas toman esos trabajos, reciben un salario a cambio, y al mismo tiempo estas empresas toman esos trabajadores, producen y venden a la sociedad esos servicios a cambio de dinero.
Y todo esto, como decía, está regulado a través de los precios. Entonces, estos precios en los mercados son los que representan, ¿sí?, los términos en los que estas personas y estas empresas están dispuestas a intercambiar. Yo voy a intercambiar y voy a comprar la mochila en tanto y en cuanto sea un precio menor a los 4.000 pesos. Por un precio superior no estoy en condiciones de comprarla. Bueno, en esta, por decirlo de alguna manera, negociación, ¿no? Entonces, bueno, estamos dispuestos a pagar tanto y bueno, así es como se va viendo a cuánto se ofrece, a cuánto se... Bueno, en esto es que termina finalmente quedando un precio fijado, que ustedes van a ver igual esto más la semana que viene cuando vean todo el tema de oferta y demanda con los distintos, el modelo de oferta y demanda. Ahora, ¿qué ocurre? En la lógica más ortodoxa, digamos, ustedes lo que van a encontrar en el libro es que se habla de fallas de mercado. ¿Y cuándo falla el mercado? Cuando no se asigna, dice, suficientemente los recursos. Es decir, no se logra vender todo, no se logra comprar todo, por ejemplo. No todos los que venden de la misma manera. Bueno, se van dando distintas situaciones en los mercados que a veces no son los óptimos en cuanto a la distribución de recursos, a la asignación de estos recursos, ¿no? Y en ocasiones es que ahí es donde empieza a jugar un rol el Estado, un rol de intervención el Estado. Un ejemplo, por ejemplo, que podemos dar, cuando interviene, por ejemplo, el Estado. En el caso de los medicamentos, no todas las personas están en condiciones a veces de pagar determinados precios de medicamento, entonces el Estado ahí interviene para que determinados grupos de la sociedad puedan disponer de medicamentos que no pueden disponer si tuvieran que pagarlos, ¿no? Entonces a veces se buscan distintos mecanismos de intervención, como alguna especie de apoyo a esa industria, alguna especie de subsidio para que ponga un precio menor y que la población lo pueda comprar, esa población que no puede comprarlo. Esto igual lo van a ver también más adelante, no es la idea hoy mezclarles todo, sino que sí decirles de que estuvimos viendo hasta acá que, bueno, se habla de un mercado donde nosotros tenemos actores como son los oferentes, los demandantes, y que en esta oferta y la demanda, bueno, también hay una definición del precio, y también lo que vemos es que el mercado no todo lo resuelve, a veces se dan situaciones en las que es necesario, digamos, la intervención del Estado. Hay economías donde hay mayor intervención del Estado y hay economías en las que hay menos intervención del Estado y hay economías que son mixtas, o sea que estamos hablando de economías donde está muy presente el mercado, pero también muy presente el mercado, y hay economías donde hay muy poca participación, intervención del Estado. Entonces son distintos también modelos económicos, modelos de desarrollo económico que es posible encontrar en el mundo, y que a lo largo de la historia también han ido variando, no es que siempre fueron en todos los países de la misma manera. Perdón. Bueno, hasta acá llegamos. No tengo una última filmina con mi mail, pero cualquier cosa yo les voy a dejar mi mail anotado acá para que ustedes puedan enviarme un mail. Ahí estamos.